Historia. El bosque de las voces bajas. No fui al bosque por valentía ni por curiosidad. Fui porque nadie más quiso volver. 2 senderistas habían desaparecido una semana antes y el mapa de la zona parecía una broma cruel. Veredas que se bifurcaban para juntarse otra vez, curvas que regresaban al punto de partida. Tomé una linterna, una brújula y el viejo GPS del trabajo, más por protocolo que por confianza. Desde la carretera, la arboleda parecía un muro de sombras, esperando el primer descuido. Cruzar el alambrado fue como cambiar de idioma. El aire se volvió denso, con olor a resina húmeda y tierra revuelta, y el sonido de la autopista se deshizo en un zumbido sin dueño. Las copas cerraban el cielo en una trama desigual por donde apenas filtraba la luz. Anoté la hora, marqué el punto en el GPS y avancé por lo que pareció un sendero hasta que entendí que el bosque no quería que usara esa palabra. El primer indicio de que algo no cuadraba fue la brújula girando como si tuviera fiebre. La aguja daba pequeños golpes contra el borde, se detenía en norte y luego lo negaba con violencia. Me reí para cortar el miedo, pero la risa no sonó a mí. Guardé la brújula y me juré seguir un protocolo simple. 3 pasos, mirar atrás, trazar referencias, no improvisar. A los 10 minutos encontré un tronco con marcas de corte recientes, tajos limpios en forma de triángulo. Me acerqué pensando en leñadores, pero no había rastro de trabajo ni restos de madera. Otro tronco, a unos metros, repetía la señal y luego otro más, hasta formar una línea que guió mis pies como una cuerda invisible. No sé por qué seguí la pista, tal vez por la sensación ridícula de que alguien había dejado migas para mí. Las marcas me condujeron a un claro pequeño donde el suelo estaba más blando, como si respirara. Allí descubrí un montoncito de piedras con cintas rojas anudadas en la cima. Las cintas estaban húmedas y olían a hierro, aunque no vi sangre. Tomé una foto con el móvil y la pantalla se quedó negra. Un segundo. Cuando volvió, la imagen mostraba más cintas de las que yo había visto. Quise enviar la foto al grupo, pero la barra de señal estaba en 0, fija, como un dibujo. Grabé una nota de voz, marcando primer claro, coordenadas. Al reproducirla, escuché mi voz junto a otra, baja, respirando cerca del micrófono. Pausé. Volví a oírla, y esa segunda respiración acompasaba la mía con una paciencia que me resultó indecente. Decidí desandar el camino hasta el alambrado, por prisa y orgullo. No di 20 pasos, cuando vi mi propia huella en sentido contrario, marcada en el barro con la misma suela, el mismo desgaste en el talón. Me agaché para tocarla. Estaba fresca, fría, como si el suelo la hubiera impreso para explicarme un chiste privado. Tomé otra foto. La cámara tembló en mis manos y registró 2 sombras donde solo había una. Para no perderme, hice lo que nos enseñan en las búsquedas, colgar cintas visibles a la altura del pecho. Elegí un plástico naranja chillón y lo até en 20 metros. A la tercera cinta encontré una igual, ya envejecida, amarilla por el sol que no entraba. Tenía escrito mi apellido con marcador negro. Juro que no era mi letra, pero la curva de la R era la mía. El bosque cambió de sonido sin avisar. Dejé de oír hojas y pájaros. Apareció un goteo constante, como si alguien apretara una esponja. Miré arriba y no llovía. El goteo venía de los troncos, de grietas recientes que sudaban savia oscura. Puse un dedo, pegajosa, con olor dulce que a los segundos viraba a metálico. El GPS comenzó a registrar puntos sin que yo tocara la pantalla, pequeños triángulos azules alineados en círculo. Revisé el mapa y me di cuenta de que el aparato dibujaba exactamente el perímetro del claro con cintas rojas. Toqué el último punto y apareció un nombre donde no debería haber nombres. Aquí. Nada más. Ni coordenadas ni distancia. Me obligué a seguir, porque quedarse es rendirse, y en el bosque rendirse es entrar por otra puerta.
El sendero se estrechó entre helechos altos que me rozaban las manos con un frío desagradable. A lo lejos escuché un tintinear de metal pausado, como campanillas sin viento. Cuanto más caminaba, más seguro estaba de no acercarme a ningún origen. Dicen que la paranoia empieza cuando aceptas la primera imposibilidad. La mía fue encontrar un pañuelo azul anudado en una rama con el logotipo del club donde entrenaba de adolescente. Tenía el mismo hilo suelto en la esquina inferior. Lo desaté con un movimiento torpe y sentí que alguien me lo arrebataba de las manos sin tocarlo. Lo guardé en el bolsillo, temblando. Para estabilizarme, saqué mi cuaderno de notas. Siempre escribo fechas, horas y pequeñas descripciones. Me ayudan a no mentirme. Abrí en una página limpia y leí 14:35. El bosque sabe que miento. Era mi letra. No recuerdo haberlo escrito. Cerré el cuaderno como quien encierra un insecto y lo apreté contra el pecho hasta dolerme. El terreno comenzó a descender en una pendiente suave, cubierta de hojas que escondían raíces como trampas. Caí de rodillas 2 veces. La segunda, al levantarme, vi a pocos metros algo que parecía un refugio. Un entretejido de ramas gruesas, cubierto de musgo, con una boca estrecha. Acerqué la linterna. Dentro, el suelo estaba limpio, sin hojas, como barrido hace minutos. Metí la cabeza y el olor cambió a algo doméstico. Jabón viejo, tela guardada, una fragancia que casi reconocí. Al fondo, vi un trozo de plástico naranja medio enterrado. Tiré de él pensando en mi cinta, y lo que salió fue una credencial plastificada del equipo de búsqueda, con mi foto, cubierta de barro seco. La lamí por reflejo para limpiarla y sentí el sabor agrio de la savia. Me devolví al camino y el bosque decidió que ya era tarde. La luz bajó con una velocidad imposible y la linterna se volvió no un lujo, sino el único puente. El goteo de savia se hizo más lento y dio paso a un rumor de respiraciones bajas a mi alrededor. No eran animales ni viento, eran respiraciones humanas, marcando un ritmo que mi pecho intentó no imitar. Para no escuchar, tarareé una melodía tonta de infancia. Entre silbidos me pareció distinguir la misma melodía hecha por otro, desacompasada, desde mi izquierda. Giré la luz y no vi nada, salvo el brillo de ojos de algún bicho en el suelo. Volví a tararear, y la respuesta se acercó medio paso, como si el bosque practicara. Encontré un tronco caído que hacía de puente sobre un arroyo lento. El agua arrastraba hojas negras que se pegaban entre sí como peces dormidos. Crucé con cuidado y, en la mitad, vi mi reflejo en la lámina. No era exacto. Yo respiraba rápido. El reflejo, lento. Bajé la linterna. La cara en el agua siguió iluminada un segundo más. Del otro lado del arroyo, un conjunto de piedras apiladas formaba un círculo imperfecto. En el centro había huellas pequeñas, descalzas, más de una docena, todas apuntando hacia adentro. Me detuve a mirarlas, tratando de medir tamaño y peso. Mientras contaba, apareció una nueva huella. No vi el pie. Empecé a hablar en voz alta, como hacen los que tienen miedo real. Estoy bien, voy hacia el oeste, tengo agua, tengo luz. Repetirlo organizaba el terror. La brújula volvió a su teatro y la guardé sin mirarla. Un olor a pan tostado cruzó el aire. Tibio, imposible. Me recordó desayunos en casa de mi abuela y me dieron ganas de llorar. De pronto, la linterna parpadeó y se estabilizó en un cono más estrecho. En el borde de ese círculo de luz, algo caminaba conmigo. No lo veía, pero lo oía cuando yo me detenía. Respiraba cuando yo lo hacía, pisaba después de mi paso con la cortesía de quien acompaña. Decidí no mirarlo. Entendí que algunas presencias viven del contacto visual. Llegué a un pino enorme con la corteza pelada en una franja vertical, como una cicatriz vieja. En la herida, alguien había escrito con un objeto romo: no hables cuando te devuelvan el nombre. Me negué a entender la frase. Guardé los labios como se guarda un arma.
El camino se bifurcó en tres. Elegí el de Mendocino, la izquierda por puro capricho de contradecir la mano dominante. A los 5 minutos, el sendero se cerró sobre sí y me escupió de vuelta al pino cicatrizado. Me forcé a sonreír. Tomé el de la derecha, avanzando más rápido, con rabia inútil. 5 minutos y el pino otra vez. Fui por el del medio sin esperanza y el pino esperó, paciente, en el final. Para romper el bucle, clavé mi navaja en la corteza, debajo del mensaje, y dejé una marca en forma de cruz. Elegí un rumbo, no camino, cruzando a Midoti a través de la maleza. Raspones, ramas que me golpeaban los pómulos, pantalones mojados. Al cabo de un rato, sin sendero, sin lógica, salí al claro de las cintas rojas. Mi cruz, recién hecha, palpitó bajo el mensaje. Me senté en la tierra, mareado. Saqué la cantimplora y el agua olía a bosque aunque la había llenado en casa. Bebí de todos modos, con la sensación de aceptar un contrato. Saqué el cuaderno. Estaba abierto por sí solo en una página que yo juraría no existía. 1552. No te devuelven el nombre, te devuelven el eco. Quise probarlo. Dije mi nombre, bajo. El bosque esperó un latido y lo repitió sin voz, dentro de mi boca. No fue eco físico, fue algo en la lengua, en el paladar, como si una segunda boca usara mi cavidad para ensayar. Escupí por puro pánico, y el suelo devolvió una baba oscura que no me pertenecía. Seguí caminando con la linterna cerca del pecho, como si pudiera calentarme el timo. Empezaron a aparecer pequeños amuletos colgando de ramas bajas. Bolsitas de tela, huesos de ave enlazados, trozos de espejo. Los espejos devolvían un bosque distinto, más abierto, con luz inválida. En uno de ellos, durante un instante, vi a 2 personas pasando detrás de mí. Cuando me giré, solo estaba la bolsa de tela balanceándose. Un murmullo largo llegó desde una hondonada. Al asomarme, vi una especie de cabaña derrumbada, apenas un marco de madera y techo de zinc oxidado. Bajé con cuidado y empujé la puerta, que resistió con una dignidad absurda. Dentro, olor a tela, mojada y humo viejo. En la pared, con carbón, alguien había escrito: «Descansa cuando los árboles no respiran». La frase me pareció ridícula hasta que la entendí. La copa del bosque a veces inhalaba al unísono, una toma de aire lenta, como un público antes del aplauso, y a veces exhalaba, haciendo crujir troncos y hojas como costillas. Me senté en el suelo, esperando una pausa en ese ritmo vegetal. Cuando llegó, duró 3 latidos. Cerré los ojos y me dejé caer en medio sueño. Desperté con la sensación de que me habían movido un poco, como cuando alguien acomoda un cuerpo para que quepa. La linterna, que había dejado a mi lado, estaba ahora a 3 metros, apuntando a la puerta. El cuaderno había cambiado de página. Si duermes, deja una pregunta por escrito. Anoté sin pensarlo. ¿Cómo salgo? Debajo apareció una respuesta con mi letra. No salgas, termina. Abrí la puerta de la cabaña, y el bosque me devolvió un aire tibio que venía de ninguna parte. Caminé hasta que el suelo empezó a sonar a hueco, con una resonancia de madera vieja bajo tierra. Golpeé con el talón y el suelo respondió como una tapa. Seguí el sonido y llegué a un círculo de raíces expuestas formando una boca. En el centro, un agujero negro y seco, lo bastante grande para meter el brazo. Metí la mano hasta el codo, confiando en que el miedo ya había hecho el peor trabajo. Toqué tela, papel, algo duro con forma de caja. Saqué un paquete envuelto en plástico. Dentro había un encendedor, una vela gris y un papel doblado. Lo abrí con dedos torpes. Prende la vela, llama al norte aunque no exista, espera a que el bosque parpadee. En contra de toda sensatez, obedecí. Encendí la vela y la puse en el suelo, protegida por un aro de piedras. Norte, dije, y sentí el ridículo pegado a la lengua. El bosque no hizo nada durante 1 minuto y medio. Luego, una ráfaga breve movió las copas como un pestañeo.
A lo lejos, las campanillas sonaron en número impar. Levanté la vela y caminé en línea recta hacia donde el parpadeo me parecía más claro. Fue como andar sobre una cinta móvil invisible. Por momentos avanzaba sin esfuerzo y por otros los pies se quedaban atrapados en barro que no veía. Llegué a un árbol que conocía sin conocer. Una encina gruesa con 3 ramas bajas como brazos. En su base, un número grabado, 317. No quería que todo girara alrededor de esa cifra, pero mi mente ya había encontrado su altar. Miré el reloj, 15:17. Me reí aliviado por la coincidencia horaria, una simpleza que me aferraba a lo humano. La risa murió cuando el reloj saltó a 03:17, con el sol todavía desparramado entre las hojas. El bosque dejó de respirar. El silencio no fue ausencia de sonido, sino una presión sobre los tímpanos, como si me sumergieran la cabeza en agua. La vela se apagó sin humo. A mi derecha algo se levantó del suelo con el peso exacto de una persona. No corrí, no podía, me habló sin hablar. No fue idioma ni susurro, fue la organización repentina de mis propios miedos en una frase, con sujeto y predicado. Te sientas, comes, te quedas. Lo entendí con la claridad cruel de lo obvio. Yo, en mi soberbia mínima, creía que buscaba a otros. El bosque me buscaba a mí. Hice lo único que un cobarde inteligente haría. Negocié. No tengo mesa. Pensé con la fe de que el bosque aceptara mis condiciones. No tengo con quién. Una risa bajísima recorrió la corteza de la encina como carcoma. Las raíces delante de mí se movieron 1 centímetro, ordenadas, formando el contorno de un asiento. Me quedé de pie. Mis piernas temblaban, pero aguantaron. La encina marcó otro gesto en su tronco. No lo vi, lo supe. Di un paso atrás y sentí un choque suave contra mi hombro. Alguien me había tocado para indicarme el camino. La linterna en mi mano prendió sola, apuntando a un corredor estrecho entre helechos. Entré, porque me empujaban la espalda la necesidad y el pánico. El corredor desembocó en una depresión del terreno con suelo más claro, casi arenoso. En el centro, una mesa que nunca estuvo allí, un tablón viejo sobre 2 piedras, sin adornos. Encima, una vajilla imposible de limpia. A su lado, una copa de vidrio con agua que nadie vertió. No me senté, no toqué la copa. Apoyé las 2 manos en el tablón y sentí bajo la madera el latido de algo que no estaba vivo como yo, pero vivía. Murmuró mi nombre una vez. Lo devolvió con otro acento la segunda. A la tercera, lo partió en 2 sílabas y se lo ofreció al aire como si probara su peso. El primer sonido humano real desde 1970 que entré al bosque apareció a mi espalda. Un grito lejos, un nombre dicho con pulmones. Giré con todo el cuerpo y grité también cualquier cosa, un ridículo. El eco tardó en llegar y cuando lo hizo, no repitió mi sonido. Repitió el grito ajeno tal cual, con la desesperación de quien llama por última vez. Corrí hacia el grito, saltando raíces, perdiendo la linterna y recuperándola, sin pensar en senderos ni protocolos. El bosque, que hasta entonces me había puesto obstáculos, abrió. Pasillos breves como compasiones. Llegué jadeando a otro claro con 2 mochilas en el suelo, empapadas. La primera tenía un parche con una bandera, la segunda una cinta azul con mi club de adolescencia. Las abrí con manos torpes. Dentro había ropa mojada, una botella vacía, un cuaderno idéntico al mío y en el fondo un puñado de cintas rojas anudadas. La última página del cuaderno decía: «Si encuentras esto, no digas tu nombre en voz alta. El bosque lo usa». No hacía falta que me lo dijeran. Yo ya era un mal ejemplo. El sol se retiró de golpe, como si alguien cerrara una persiana. La temperatura bajó con resentimiento. La linterna se atenuó hasta ser un gesto. En esa penumbra vi figuras a distancia de 2 árboles, quietas, altas, pegadas a los troncos, mirando con paciencia la torpeza de mis manos. No me acerqué, ellas tampoco.
Empecé a caminar hacia lo que elegí como oeste por puro desprecio a la brújula. Tras 15 minutos, el aire cambió y supe que me acercaba a una salida. Olía a gasolina vieja, a polvo de camino, a metal caliente. La espesura dejó paso a un alambrado alto. Del otro lado, la carretera rugía sigilosa. Reí, ahora sí, sin sonido prestado. Crucé al lado humano con una torpeza infantil, enganchándome la ropa, rasgándome la manga. El primer coche pasó y su viento me limpió la cara de un polvo que yo no había sentido. Me senté en la banquina, saqué el móvil y la señal volvió como si nunca se hubiera ido. Miré el reloj, 17:04. Ojalá fuera verdad. Ya en 1900 casa lavé la ropa 2 veces. El olor a bosque no salió. No era maleza, era una mezcla de resina y algo ligeramente metálico. Dejé el cuaderno sobre la mesa y prometí no abrirlo. A medianoche desperté con la certeza de que alguien había escrito en él. Encendí la lámpara y leí: «No cenes cuando los árboles respiren». Desde entonces, a las 03:17, donde quiera que esté, la casa guarda silencio de bosque. El refrigerador contiene la respiración. El reloj del pasillo se confunde. La madera del piso exhala como si tuviera pulmones. A veces, en la pantalla negra del móvil, veo mi reflejo con un segundo de retraso y detrás, muy atrás, una hilera de cintas rojas colgando de un marco que no existe. No volví. No pienso volver. Pero aprendí la cortesía mínima con los sitios que deciden recordarte. No digas tu nombre en voz alta, no cedas al primer asiento, no mires el agua si tienes prisa. El bosque no persigue, espera. Y cuando el mundo entero traga saliva al mismo tiempo, alguien en alguna parte ha aceptado sentarse a la mesa.